importante, una situación y otra crisis que vive nuestro país, es importante ponerle en contexto dos fechas donde se tomaron dos importantes decisiones. El pasado 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que llevarían a cabo, junto con varias dependencias, todo un padrón de desaparecidos en nuestro país para diferentes objetivos. Pero también el pasado 23 de octubre nombraron a Teresa Guadalupe Reyes la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y bueno, hemos visto expresiones de diferentes colectivos de búsqueda muy importantes, sobre todo en el centro y norte del país, que se han mostrado en contra, algunos a favor. Y en especial quiero poner en contexto lo que Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que es un movimiento que congrega más de 86 colectivos en 26 estados, de entrada se manifestó en contra. Pero para hablar justamente de esto y de la situación que se está viviendo en el país, yo le agradezco mucho a José Ugalde, vocero de la organización Desaparecidos Justicia AC de Querétaro, pero es vocero también de este movimiento nacional. Está en contacto con nosotros esta tarde. José, gusto saludarle. Gracias, buenas tardes. Ahí está el contexto, creo que más claro ni el agua, José. Y la principal pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué están en contra de la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda? Bueno, mira, y más que en contra de la titular, estamos en contra del proceso que se llevó a cabo. Dejaron a las familias fuera de este proceso sin consultarlas. Ese es el problema, que creo que ha habido un distanciamiento del gobierno federal en las decisiones tan importantes para las víctimas de desaparecidos y para el problema que aqueja al Estado mexicano, que es enorme la crisis que tienen desaparecidos. Creo que eso es el proceso en sí en lo que estamos y estuvimos en contra, ¿no? A que ya está la titular. Jesús, yo he platicado con algunos líderes de colectivos, sobre todo del norte del país, y me han expresado la preocupación porque la titular, Teresa Guadalupe Reyes, no tiene experiencia en el trabajo con personas desaparecidas ni en dependencias que puedan llevarte a trabajar con estos colectivos a lo largo de estos años. Sí, mira, esa situación es muy grave y muy preocupante para nosotros las familias, pero también hay que ver que si bien rechazamos, repudiamos el proceso, ya hay una titular y tenemos que trabajar con ella. Se tiene que acercar a las familias para ver las necesidades y no perder tiempo en seguir trabajando y no empezar de cero. Eso es lo que tenemos en mente seguir. Yo escuchaba algunas declaraciones de usted, José Guadalupe, hablando justamente de la designación de Teresa Guadalupe Reyes y del proceso, obviamente, de designación, y también sobre esto que ya mencionaba yo, la decisión del pasado julio del presidente de armar todo un padrón. También he escuchado a algunos colectivos pues rechazar la forma o el proceso en el que se va a llevar a cabo este padrón, pero usted mencionaba una palabra específica, el rasurado que se va a hacer con el objetivo de mostrar menos números, así lo adelantaba. Es el panorama que nosotros como víctimas, es lo que el contexto que vemos, o sea, es lo que el gobierno, el mensaje que está mandando y nosotros que así lo entendemos. Y un poco se agrava la situación en no tomar ni avisar a las familias, ni a ver el proceso, qué personas, qué protocolo. Ese es el problema que ha habido en esta situación y el enojo válido de las familias y de muchos colectivos en este proceso donde no se nos ha tomado en cuenta, han sido decisiones unilaterales y eso afecta mucho para nosotros. Don José, pero esto también se traduce en desconfianza, ¿no? A las autoridades que van a armar todo este proceso, este padrón que es inminente, como ya lo comentábamos, así como fue la designación de la nueva titular también. Sí, ese es el problema, que como que sentimos que vamos a empezar de cero, cambian. Ha habido muchos cambios que nos han afectado mucho. La renuncia inesperada de la titular anterior, o sea, de un día para otro, la designación, el censo que le llama el presidente sin consultar a las familias, sin tener las personas preparadas, usando dependencias. Eso es muy grave para nosotros como víctimas y para el proceso que vamos llevando, trabajando junto con ellos. A ver, aquí la situación es que ve al gobierno que no somos enemigos, somos aliados y tiene que sentarse con nosotros a dialogar para llevar estos procesos juntos y no tener situaciones de conflicto o de malos entendidos ni nada, ¿no? Don José, ¿cómo debe ser este proceso para armar este padrón, para evitar ese rastrillo, como usted mencionaba?
se vive crisis forenses en algunos estados donde las fiscalías pues no logran empatar el ADN de algunos desaparecidos. Hay muchos cuerpos en fosas comunes. Es decir, ¿qué se tendría que hacer para cumplir cabalmente con lo que ustedes necesitan como colectivos de búsqueda para contribuir a encontrar a los desaparecidos o a tener pues en regla todo e ir a la par junto con las autoridades en la búsqueda de personas? Yo creo que lo primero es acercarse a los colectivos y a las víctimas de desaparecidos. Creo que tenemos toda la información y el contexto de cada estado. Y eso es muy importante, que esa información que tenemos la debe de tener el gobierno y poder trabajar juntos. No pensar que qué nos hace mejor o que si bien la decisión la tomó, no, eso no. La situación es ese diálogo con respeto y esa información intercambiar para poder juntos cambiar esta imagen que estaba padeciendo México. Platicamos con José Ugalde, vocero de la Organización de Desaparecidos AC de Querétaro y forma parte de este movimiento por nuestros desaparecidos a nivel nacional. ¿Habrá un posicionamiento, José, por parte del movimiento hacia el presidente? ¿O cuál sería el llamado, por último? Y pues decirle que vamos a darle seguimiento a este tema, lógicamente, a ver si hay respuesta de autoridades ante este llamado que usted haría en estos momentos. Te lo agradezco, Michelle. Yo creo que sí el llamado en estos cambios que ha habido y con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, creo que ya es hora de que empiece a contactar a los colectivos, plataformas y familiares para ver la ruta y el camino que deben de seguir. La demanda de las familias, no la demanda del gobierno. Creo que ese es el camino que debemos y la ruta que deben de seguir. Es la diferencia, así es. Y preguntarle cómo les fue con Alejandro Encinas y si usted considera que hizo un buen papel en su tiempo, o por lo menos que fue el contacto con algunos colectivos. Mira, tal vez no fue lo suficiente o esperábamos más, pero de que se avanzó y hubo grandes logros, los hubo con los centros regionales de identificación humana, con el Centro Nacional de Identificación Humana, con el MEI, con algunas acciones. Creo que sí las hubo esos avances, pero ahorita estamos en un proceso y en un momento que estamos viendo que todo eso quedó atrás y que se va a empezar de cero con estos cambios. Y eso es lo que no queremos y permitir, ni debemos permitir, ni queremos seguir. Queremos que haya una continuación con estas nuevas personas que se acerquen a las familias para arrancar de donde estábamos. Vamos a dar seguimiento a esa respuesta de autoridades. Ustedes seguimos monitoreando esta información. Gracias por esta entrevista. Bonita tarde, gracias a todos. Bonita tarde. José Guadalupe, vocero de la Organización Desaparecidos Justicia AC de Querétaro y que forma parte de este movimiento por nuestros desaparecidos con presencia en más de 26 estados en la República Mexicana. El llamado a las autoridades a lo que dicen los colectivos y no lo que viene desde el gobierno.